Año de 1986. Llegaba a los cines una de las películas militares más sorprendentes y bien logradas de todos los tiempos, Pelotón o Platoon. Es a día de hoy considerada por muchos como parte de la trinidad de películas de la guerra de Vietnam, junto a Apocalipsis Now y La Chaqueta Metálica. Pero a opinión de quien les habla muy por encima de estas, alejada de la comedia y la sátira de La Chaqueta Metálica y del laberinto psicológico y descenso a la locura que retratan en Apocalipsis Now, Pelotón es un drama bélico aparte, las escenas de combate perfectamente logradas, la tensión que transmite cada escena en la espesura de la jungla, el pedazo de banda sonora que tiene y que por copyright lamentablemente no puedo poner, el duelo moral reflejado en Taylor a causa de la influencia de sus dos sargentos, Bud Burns, interpretado por Tom Berenger, y Elias Grodin, interpretado por el legendario Willem Dafoe, hacen que para mí, por muchas cosas más, Pelotón sea la mejor película de la guerra de Vietnam y de las mejores películas de guerra de la historia. Pero vayamos con el comienzo de todo, cómo surge la idea de Pelotón. A diferencia de muchos otros directores de cine bélico, Oliver Stone es un veterano de guerra. Afligido y sumido en una profunda depresión porque su carrera como escritor no despegaba, Stone decide retirarse de la Universidad de Yale y enlistarse en el ejército. Con apenas 21 años de edad, Stone sería enviado a la Primera División de Caballería Aérea, una de las unidades con más bajas del ejército estadounidense, pues era la punta de lanza de las operaciones más complejas y solía librar los choques más duros contra el Vietcong. Esto no fue al azar. Stone arribó a esta división pues, como diría en su propia autobiografía, le había faltado valor para acabar con su vida y decidió ir a Vietnam para que Dios lo hiciera por él. En Vietnam, Stone, un tipo de una familia bastante acomodada, convivió con personas de cada estrato social, pasó penurias y vivió situaciones cercanas a la muerte, experiencias que lo dejarían marcado de por vida y que influenciaron mucho en el guión de Pelotón. A finales de 1968, Stone deja Vietnam totalmente quebrado como ser humano. La muerte, el consumo de sustancias ilegales, el horror presenciado en las selvas del sudeste asiático lo marcaron profundamente. El director menciona que no despertaría de este letargo hasta 1976, cuando ya se encontraba escribiendo el guión de Pelotón, algo que le ayudó a enfrentar su pasado y de cierta manera superarlo. Pelotón, a pesar de sus escenas de acción y combate bastante bien logradas, es claramente una película antibélica. Desde un comienzo, Stone quiso alejarse de los films como Boinas Verdes o Rambo, que presentan a soldados disciplinados, nobles y ejemplares, casi sin dudas morales. Aquí no habrá un capitán Miller que hará al final siempre lo correcto. En Pelotón, la tropa se cuestiona las acciones y situaciones desde una perspectiva más moral. El soldado es representado como alguien vulnerable, confundido y roto psicológicamente. Nadie es un héroe ni un villano de manera completa. El enemigo no es solamente el Vietcong, sino la descomposición interna del propio ejército estadounidense, que arrastra consigo a sus hombres, los cuales tienen que elegir entre ser arrastrados y perder su sentido de humanidad, o conservar su decencia de la mejor manera posible, en un conflicto que precisamente los orilla más a lo primero que a lo segundo. La escena de la aldea es con justa razón el punto crítico de la película. Aquí las tensiones entre Burns y Elias llegan a un punto máximo con la pelea de ambos sargentos y la poca o nada capacidad de mando del teniente Wolf, que termina por dividir al pelotón, y en donde sus integrantes deben elegir con quién están, el sargento Burns o el sargento Elias. Pelotón muestra la guerra como una experiencia personal, la de Chris Taylor, interpretado por un entonces joven Charlie Sheen. Chris Taylor no es un héroe ni un gran estratega, es simplemente un joven idealista que llega a Vietnam creyendo que está haciendo lo correcto, para pelear la guerra de su generación, al igual que su abuelo en la Primera Guerra Mundial o su padre en la Segunda. Pero rápidamente se da cuenta que acá no hay un frente u objetivo fijo, no habrá celebraciones por liberar una ciudad o la sensación de estar más cerca del final al tomar la siguiente isla. Las victorias no se pueden ver ni sentir, y ganar una batalla no lleva a nada. No hay un control real de la situación. La película nos hace ver todo lo que ocurre
como él lo vive, y eso define el tono y el mensaje. Pero Taylor es también Stone retratado en este personaje. Muchas de las vivencias de Stone son vistas desde Taylor. Por ejemplo, él narra que enloqueció una vez de agotamiento y amenazó a un anciano granjero con disparos de advertencia, pero afirma que se detuvo en el límite, no mató civiles, o cuando impidió que 3 soldados estadounidenses abusaran de 2 adolescentes. Presentar a Taylor como un novato ayuda a moldear el eje central del conflicto, que es la lucha moral, lo que es correcto y lo que no es. Taylor sufre, duda y aprende a golpes. Eso hace que el espectador tenga una visión clara de la guerra y cómo ésta cambia a los hombres. Ambos sargentos que lideran el pelotón, Burns y Elias, no son solo personajes, son posturas morales enfrentadas. A través de ellos la película estructura su mensaje ético y su conflicto central, que encarna 2 formas opuestas de entender la guerra, el poder y la humanidad. Y esto se vuelve a ver reflejado en la escena que, como yo les menciono, considero clave, la masacre de la aldea. La película es tan sutil que no te lo dice directamente, pero sí, aquella aldea sí era un lugar de suministros del Vietcong, pues se ve cómo se comienza a encontrar armamento enemigo escondido. Burns no era un psicópata, las dudas que él tenía eran genuinas, pero la guerra o la máquina, como él hace referencia, lo habían consumido tanto que sus métodos eran los equivocados. Además, Burns de cierta manera lamenta la muerte de sus hombres, no por el hecho que haya empatizado con ellos, sino que le duele perder soldados experimentados, pues estas bajas le complicarán continuar con su misión. Es la muestra de cómo la guerra ha deshumanizado a esta persona al punto de preocuparle más fracasar en su misión que la muerte de sus hombres. Pero aún así Taylor inicialmente lo sigue. Burns es el más competente sargento de todo el pelotón. Incluso el propio Elias admite esto. Basta con ver el rostro de este hombre para verle innumerables batallas. Las cicatrices y su mirada dan muestra de su experiencia. Por otra parte, Elias es también un soldado muy valiente y eficaz, pero no tiene la intensidad estricta de Burns, lo cual le permite a él conectar más con sus soldados e incluso disfrutar de momentos agradables fuera del combate. Es capaz de hablar directamente sobre sus emociones, volviéndolo un líder más cercano. Sabe que incluso en la guerra hay límites que no deben ser cruzados. Elias no es ingenuo, combate, mata si es necesario, pero se niega a perder su humanidad. Para él cruzar ciertas líneas significa perder la guerra interior aunque sigas vivo. Elias vendría a ser la conciencia, la compasión y el límite ético, mientras que Burns la brutalidad, la supervivencia a cualquier costo, la deshumanización del hombre, y estos valores chocan en la aldea. Burns ha matado una civil y amenaza a la hija del líder de la aldea. Muchos saben que está mal. Incluso Lerner, quien es interpretado por un joven Johnny Depp, intenta calmarlo en el interrogatorio previo. El teniente Wolf, quien es el superior directo del sargento, debería detenerlo. Sabe que se ha cometido un crimen, es consciente de eso. Wolf es su superior, pero no tiene el suficiente liderazgo y coraje para hacerlo. Burns no respeta el rango, respeta al hombre. Taylor también hace un ligero gesto de querer protestar, pero nada más. Cuando llega el Duende Verde Bostero y se desata la pelea, el pelotón se divide. Es el choque entre los ideales de uno y otro con la realidad de la guerra. Y así como el odio genera más odio, el valor puede generar más valor. Estoy seguro que en los Estados Unidos el teniente Wolf habría sido el típico oficial de cuartel, alguien correcto, considerado, hablando siempre de seguir el orden y respetar el rango. Pero no fue hasta que esas virtudes se pusieron a prueba que vimos la clase de hombre que realmente es. Para Taylor, el incidente de la aldea le abrió los ojos, bajó de ese pedestal de admiración en el que tenía a Burns y convirtió en adelante a Elias en su ideal a seguir. Incluso poco después Taylor tomó su postura y protegió a ambas aldeanas que estaban por ser abusadas, dando, a mi opinión, una de las frases más importantes de la película. Tu problema, Taylor, es solo una maldita rata. ¡Se trata de un ser humano, imbécil! Taylor eligió no perder su humanidad. Luego de los eventos de la aldea, el grupo está partido. Algunos apoyan a Burns, como Red o Bonnie, e incluso el teniente Wolf, pues sabe que de ser confirmada la denuncia de Elias, eso podría perjudicar su carrera en el ejército.
El grupo de soldados afroamericanos habla mucho. Harold afirma sentirse terrible y Junior comenta que no es de cristianos ir matando gente en las aldeas. Barren por su parte defiende a Burns. La muerte de Elias es también otro de los momentos clave de la película, y a opinión personal una ingenuidad de Elias. La sonrisa que le da a Burns es de «tenemos nuestros problemas amigo pero seguimos en el mismo bando». Debió quedarle claro a Elias que luego de masacrar una aldea y levantarle un consejo de guerra en su contra, Burns no estaría tranquilo. Pero bueno, eso es parte del guión y era necesario pase esto para que sea Taylor quien cobre venganza por Elias. Entre estos sargentos no solamente hubo una rivalidad personal, sino una lucha por el alma de Taylor, quien en su mensaje al final de la película afirma que los ya muertos Burns y Elias estarán luchando para siempre por el control de su alma, y que luego de su experiencia en Vietnam, él se siente como un niño, nacido de estos dos padres. Taylor reconoce que la guerra no terminó cuando salió de Vietnam, y ambos ya no existen solamente como hombres reales, viven dentro de Taylor como impulsos opuestos: la empatía, la humanidad, la brutalidad y la deshumanización. La guerra lo fragmentó moralmente. Es un mensaje potente y que realmente a mí me pone la piel de gallina con esa hermosa banda sonora de fondo. La película no sería lo que es si es que no tuviera semejante reparto de actores, figuras consolidadas y otros actores que años más tarde brillarían con luz propia. Pelotón fue una gala de grandes actores como Tony Todd, Corey Glover, Mark Moses, Johnny Depp antes de ser Jack Sparrow o Willy Wonka, sería el traductor Garold Lerner. Kevin Dillon, un popular actor de los 90s, también estaría en la película haciendo del Cruel Bonnie. Richard Exxon de la banda Sonic Youth tendría también un breve papel. Francesco Quinn tendría su primer papel en pantalla grande como Ra. Forest Whitaker fue Big Harold. John McKinley sería el Sargento Red. Incluso Dale Dye, quien fue el asesor técnico para grabar los combates, tendría un corto papel como el correcto Capitán Harris. Charlie Sheen en un comienzo no iba a ser tomado en cuenta para el papel de Taylor, sino su hermano Emilio Estevez. Sin embargo, el retraso con el rodaje de la película desanimó a Estevez y el papel fue para Charlie. Y por último debía dejar a estos dos para el final: Tom Berenger y Willem Dafoe. Interpretaron también a sus personajes que la rivalidad de Elias y Burns fue llevada a los Oscars de 1987. Los actores que dieron vida a estos personajes fueron nominados en la categoría de Mejor Actor de Reparto. La actuación de Tom Berenger y Willem Dafoe los convirtió en fuertes candidatos a llevarse la estatuilla dorada, que finalmente terminaría en manos de Michael Caine y su papel de Elliot Daniels en Hannah y sus hermanas. Aún así, Platoon fue la película más ganadora de aquella edición con 8 nominaciones y 4 premios, entre los que figuran Mejor Director, Mejor Montaje, Mejor Sonido y por supuesto Mejor Película. Bien amigos, quiero cerrar este video con una reflexión. Pelotón no termina con una victoria, ni con una bandera estadounidense ondeando, ni con un héroe regresando a casa. Termina con un hombre quebrado, consciente de que una parte de él se quedó para siempre en la selva de Vietnam. Burns y Elias no eran solamente dos sargentos enfrentados, eran dos caminos posibles, dos formas de entender la guerra y la vida. Y Chris Taylor, al igual que miles de jóvenes estadounidenses reales, no pudo elegir a uno sin llevarse algo del otro. Por eso Pelotón no es una película sobre Vietnam únicamente como conflicto militar, sino sobre Vietnam como experiencia humana, sobre cómo la guerra no solo mata cuerpos, sino que fractura almas. Y tal vez ese sea su mensaje más incómodo, que en una guerra así no hay ganadores, solamente sobrevivientes, y ni siquiera estos vuelven completos a casa. Hemos llegado al final del video de hoy. Realmente amo esta película, tanto así que me la habré visto unas 12 veces y hasta me sé de memoria los diálogos de la escena de la aldea. Cuéntame, ¿viste la película Pelotón? ¿Qué te pareció? ¿Eres más de Team Burns o Team Elias? Te leo en comentarios. Y recuerden que Pelotón estará disponible en Netflix hasta el día 3 de marzo. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.